En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Qué suspenso, qué fragor, qué cuidado me está ocasionando Cupido tirano. Luego, con todo sentido ya lejano, deja el sentimiento en mí duplicado. Absorta en el rigor de un duro hado, me separo de lo que sé y lo vivido, al punto de no distinguir lo que ha sido de la muerte, ese puerto mal alcanzado. Me alzo encima del mal que me ofende, me suspendo sobre la causa del llanto, pero el dolor, ay de mí, no trasciende. Basta, basta, amor, raro encanto, que para quien de ti no se defiende, no es necesario tanto espanto. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los encendidos versos que acabo de leer pertenecen al soneto «Que suspensaun, que enleio, que cuidado, este meu tirano de Cupido», traducido al castellano del portugués por el escritor colombiano Felipe Botero Quintana. Su autora, la monja dominica y exquisita escritora barroca lusa Soror Violante du Seu, o Sor Violante del Cielo en castellano. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 106 y último de la temporada. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el próximo sábado 30 de mayo habrán de cumplirse 419 años del nacimiento en Lisboa de Violante de Ávila da Silveira Montesino, quien fallecería en la misma ciudad en enero de 1693. Sus padres eran el aristócrata Manuel da Silveira Montesino y Helena de Afranza de Ávila, una mujer procedente de una influyente familia vinculada asimismo a la nobleza portuguesa. Ya desde su infancia, Sor Violante recibió una notable formación cultural y mostraría un talento para la literatura fuera de lo común. Se cuenta que a los 12 años escribió y representó una comedia titulada La transformación por Dios ante el mismo rey Felipe III. Nos consta que sus rimas varias, primera obra suya que saldría a la luz, se publicarían en 1646. Sor Violante du Seu ingresó en el convento de Nuestra Señora del Rosario, perteneciente a la Orden de los Dominicos, en Lisboa en 1630, con 21 años, desarrollando allí su fecunda labor literaria, publicando obras tanto en portugués como en castellano, y estando además involucrada en la vida política de la Restauración portuguesa. La obra de Sor Violante resulta particular dentro de la historia de la literatura portuguesa por ser la segunda mujer de este territorio que lograría publicar una obra propia. La primera en hacerlo había sido poco antes la magistral escritora tripeira, es decir, nacida en Oporto, Bernarda Ferreira de la Cerda, con su obra España libertada. Es un placer para mí y para la estantería, amigas y amigos, presentaros a la primera invitada de este miércoles en el programa. Y es que, gracias a ella,
a su tesón, a su esfuerzo y a su afán por la cultura, por lo que a día de hoy nos encontramos todos compartiendo este espacio común. Hace más de 10 años que Inmaculada Jiménez Ferrero, luchadora infatigable, emprendiera el difícil camino de poner en pie un proyecto cultural que no hace más que crecer y expandirse. A nuestra profunda amistad se une una gran admiración por mi parte hacia quien desde una postura de discreción, generosidad y mesura dirige el sello Proverso. Amante de la música clásica, del arte y de la literatura, Inma Jiménez Ferrero es un referente para todos quienes formamos parte de esta gran familia. Pero hoy Inma nos acompaña en su faceta de creadora, de poeta de voz viva y propia, de descarnado y a la vez delicados versos y de un mundo interior intenso e ilimitado. Y es que acaba de salir su nuevo poemario Vivir sin piel, que lo podréis encontrar en la colección Libélula de Proverso Ediciones. De esta obra, un homenaje a la música y a la vida, nos hablará seguidamente su autora. Inma, amiga, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta que es tu casa. Un fuerte abrazo. A mi hermana Gloria, en el borde del mundo donde siempre estuve a salvo. Eras una niña con el peso de una mujer en el hueco de tus clavículas. Mientras la luz moría en el reloj de nuestra madre, tú me guardabas contra tu pecho angosto, aprendiendo a ser el borde del mundo para que yo no cayera. No había suavidad en tus gestos, sino una urgencia de hierro. Tus dedos aún cortos cerraban mis botones y mis miedos con la precisión de quien no tiene permiso para equivocarse. Miro tu espalda y veo el mapa de aquel refugio, una columna que se hizo raíz en la tierra seca de la espera, sosteniendo el cielo de mi infancia sobre el cuenco de tus manos. Hola, quería dar las gracias a todos los que escucháis La Estantería en Radio Proverso y a Tomás por haberme dejado un rinconcito de su programa para poder hablar sobre mi nuevo libro y poder presentároslo. Escribir Vivir sin piel ha sido un ejercicio de anatomía pura, una forma de entender cómo la ausencia y el deseo se asientan en los huesos. En estas páginas la ciudad es un animal de hierro que nos traga y los inviernos se filtran por la nuca como agujas de plata. Es el cuerpo intentando no romperse, cuando el impacto del mundo se vuelve absoluto, una soledad tan sólida y real que se siente como una vértebra en la espalda. Pero este mapa de relieves no busca el desamparo. Lo escribí porque sé que a pesar de la ceniza y el óxido, un temblor de luz siempre logra nacer en la grieta más pobre del mundo. Y allí es donde mi corazón recuerda que sigue vivo. Os invito a buscar en estos versos ese rastro de calor animal que nos salva del frío. Y os invito también a desnudaros el alma y a recordar conmigo lo que significa vivir sin piel. Muchas gracias.
En el espacio desde la raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Como veréis, los términos que vamos a tratar seguidamente se encuentran estrechamente relacionados entre sí desde el punto de vista de su significado. En primer lugar tenemos el término chiringuito. La palabra chiringuito proviene directamente de Cuba, y es que lo utilizaban los jornaleros de las plantaciones de caña de azúcar a finales del siglo XIX para describir ese chorro fino de café concentrado que se filtraba a través de una media o un paño conocido en principio como chiringo. Chiringuito sería el diminutivo. Tal diminutivo se popularizaría en España a través del periodista y escritor madrileño César González Ruano para describir los kioscos de playa improvisados que se daban en diferentes lugares del litoral español y donde se tomaba ese café concentrado y filtrado del que hemos hablado. Concretamente, en 1913, González Ruano bautizó como el chiringuito a un bar en la playa de Sitges, rememorando el término cubano. Otra teoría nos indica que provendría de otra palabra, también chiringuito, que es un aguardiente preparado asimismo en los países de México y de Cuba. En segundo lugar, tenemos el término balneario. Esta palabra proviene directamente del latín balnearius, que significa relativo o relacionado con los baños, ya que deriva directamente de balneum, que significa baño, más ese sufijo arius, ario, que indica lugar donde. Originalmente designaba establecimientos con aguas minero-medicinales, a menudo termales, destinados al descanso y a la salud, heredando la tradición de los baños romanos. Algunos estudiosos señalan su relación con el término griego balaneion, que se refería a las casas de baños públicos, algo que por supuesto no entra en contradicción alguna con el mencionado origen latino, sino que tendríamos posiblemente que remontarnos a la palabra griega. Aunque tradicionalmente ligado a aguas terapéuticas, el término ha evolucionado para incluir lugares de descanso cerca del mar, ríos o lagos. A diferencia de los spas modernos, centrados en el bienestar general, el balneario clásico se asocia frecuentemente a tratamientos sanitarios regulados y a aguas, como hemos dicho, minero-medicinales. En cuanto a spa, que lo hemos acabado de mencionar, se trata del topónimo de la ciudad belga de Spa, situado en la provincia de Lieja, famosa por sus aguas termales desde época romana. No obstante, algunos atribuyen su origen a la frase latina sanitas per aquam, salud a través del agua, siendo acrónimo, si os fijáis, de esas tres palabras, sanitas S per P, aquam la de Spa. Bueno, y seguimos con esta serie de términos que no son tan gratos para muchos de nosotros, y bueno, tenemos la palabra playa. La palabra playa proviene del latín tardío plagia y este a su vez del griego plagia, plural de plagios, con el significado de oblicuo y también lado o costado. Originalmente el término haría referencia a la ladera o costa, evolucionando para describir la ribera del mar o de un río formada por arenales. A su vez parece estar relacionado con pélagos, que ya sabéis que significa alta mar en griego y que aparece en castellano pues en poemas arcaicos muy cultos a través del término piélago. Se documenta en español la palabra playa desde el siglo XIV. Así lo tenemos en un poema de Alfonso X, aproximadamente de 1313, para referirse a la costa. Comparte raíz con otras palabras como son plagio, derivado del griego plagios, con el sentido de algo torcido, trapacero. La Real Academia Española define la playa, por supuesto, como la ribera del mar o de un río grande
caracterizada por ser una superficie casi plana de arena o grava. Todos lo sabemos, pero no está de más por recordar, digamos, la definición académica. Bueno, y en cuarto lugar tenemos la palabra chancla. La palabra chancla proviene del latín tardío zanca o zanga, que hacía referencia a cierto calzado de origen parto y también a una bota en general. A su vez, derivaría del persa antiguo zanga, que significa pierna. Designa una zapatilla sin talón o con la parte trasera doblada, evolucionando desde un calzado cubierto hacia una sandalia ligera. Aunque el origen directo es el latín, algunos interpretan chancla como una onomatopeya de ese sonido chan chan que hacemos al caminar con ellas, ¿no? El término ha evolucionado para describir ese calzado ligero de verano, como hemos dicho, comúnmente hecho de plástico o espuma, que se caracteriza por su comodidad o simplicidad. Y tenemos ahora la curiosa palabra turista. El término proviene del francés tour, que ya sabéis que indica vuelta, gira o viaje circular. A él se le unirá el sufijo ista, que ya sabéis que indica en español oficio, ocupación o condición de agente. Deriva del término inglés tourist, usado desde el siglo XVIII. Así, aunque la raíz es francesa, tour, el término moderno tourist se popularizaría en inglés durante el siglo XVIII para describir a quienes realizaban el gran tour por Europa, perteneciente sobre todo a las clases pudientes. No estaba a mano de cualquiera pueda hacer estos viajes exclusivos por diferentes paisajes europeos. Y bueno, de este tour pasamos a tourist y de ahí a nuestro turista. En fin, no obstante, a pesar de provenir del francés tour, diremos que a su vez se remonta al latín tornus y al griego tornos, referidas ambas palabras a una herramienta para girar, a un compás o bien lo que entendemos por torno. En latín este tornus vemos que está relacionado con tornare, que tenía significado de girar en un torno, ¿no? Como el de los alfareros, indicando ese movimiento de salir o regresar al punto de origen. Y ya tenemos ahora la palabra ola. La palabra ola, referida a una onda marina cuando no lleva H, proviene probablemente del francés hule, con H, oleaje, denotando así el movimiento u ondulación en el mar. Se haya documentado desde el siglo XV y este a su vez parece derivar de raíces germánicas o del nórdico antiguo hula. Aunque se ha debatido un origen árabe o celta, la conexión con hule del francés es la más aceptada, diferenciándose totalmente del saludo hola. Y es que algunos estudiosos señalan un posible origen en el árabe aula o jaula, que significa agitación o tormenta. La voz española ola aparece documentada alrededor de 1403, inicialmente con ese significado de oleaje que hemos visto anteriormente. Bueno, y ya para acabar tenemos la significativa palabra verano. Verano proviene del latín vulgar veranum tempus, literalmente tiempo primaveral, derivado a su vez del sustantivo ververis, que como sabéis significaba primavera. Originalmente el término hacía referencia a la época de calor suave, desplazándose su significado con el tiempo para denominar la estación más calurosa, sustituyendo al término aestivum o tempus aestivum. Ya sabéis que el adjetivo aestivus, aestiva aestivum, vendría de aestas aestatis, verano en latín, de donde el término en castellano estío o aquello de vacaciones estivales. Es decir, en latín tardío, veranum tempus significaba tiempo de primavera, no de calor intenso. Anteriormente, pues, el verano se consideraba la culminación de la primavera. Con el paso del tiempo, el uso popular ajustaría el término para referirse a la estación calurosa.
Hasta entonces, aestas era el término clásico para el calor sofocante. En cuanto a la relación del actual verano con la primavera, diremos que ambas palabras comparten raíz, ya que primavera procede de primavera, primer verano, y verano de veranum en una fase posterior. Nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar un miércoles más en el programa con su sección El Rincón de las Historias. Hoy le escucharemos un texto titulado Un ángel en el tren. Un desgraciado e inoportuno accidente frustra una posible historia de efímeras pasiones. Qué irónica resulta a veces la vida, amigas y amigos. Qué sarcástico y cruel puede llegar a comportarse con nosotros el destino. Disfrutad y reflexionad sobre nuestro devenir con un ángel en el tren. Un fuerte abrazo, José Manuel. Un ángel en el tren. Este texto fue escrito hace unos 6 meses. No tiene, por tanto, nada que ver con el desgraciado accidente de Adamur. De golpe sentí un regusto dulce en la boca mientras me susurraba: eso es, sigue adelante. Cuando abrí los ojos no comprendí nada de lo que estaba viendo. Después creo que logré entender que todo estaba boca abajo. Y más tarde recordé que yo estaba viajando en tren. Volvía a casa, a la de mis padres, en las proximidades de Mérida. Eso era, me dije. Cuando logré sacar las piernas de debajo de los asientos de delante, o tal vez fueran los de detrás o los de al lado, observé que no tenía pantalones. Tampoco estaba herido. Solo sentía un fuerte dolor en la cabeza y en la boca. La sangre pegada a mis dientes y a mis labios ya estaba seca, pero aún permanecía su sabor dulce. Me ahogaba y necesitaba salir de ese lugar. Necesitaba también estirar las piernas y echar a correr. Mientras saboreaba esta sangre seca con asco, me asaltó de repente, como si viajase a alta velocidad, desde el fondo más recóndito de mi memoria, la imagen de una mujer desconocida, creí. Esta imagen debía provenir de algún lugar y algún tiempo antes del golpe. El vagón estaba del revés, y con los laterales y el techo retorcidos y deformados y aplastados sobre el terraplén. Hacía un calor insoportable. No se veían más que trozos de plástico y de hierro, piezas rotas de no podía saberse qué, confusión y caos. Pero lo que a mí me preocupaba y me urgía eran mis pantalones y mis zapatos. ¿Cómo iba a continuar y salir con las piernas al aire y descalzo?
Un móvil sonaba en algún lugar cuando recordé otra vez el rostro de la mujer. Había una mujer, me dije. Estaba sentada sonriendo en el asiento de enfrente de mí. El tren marchaba despacio antes del descarrilamiento. Recordé cuando el hombre, sentado unos asientos más adelante, se había levantado, tambaleándose un poco, agarrándose a los espaldares de los asientos del pasillo y saliendo del vagón. La mujer y yo nos habíamos quedado solos. Ella no paraba de sonreír. No era guapa, no era joven, pero olía a jazmines. Esto, su olor a jazmines, se abría paso en mis recuerdos frente al olor actual, real, a plástico quemado, a tierra seca y a sangre. Pasó un tiempo largo y el hombre no volvía. Ella, la mujer, no dejaba de sonreír y de mirarme. Me lanzó un beso. Yo se lo devolví un poco por no quedar mal ante la desconocida, por parecer más arrojado, o mayor, o astuto, o incluso varonil, pero otro poco por imbécil y por vulgar. Ella, la mujer, agarró mis rodillas con sus manos y fue subiéndolas, acariciándome los muslos y apretándomelos. Siguió subiéndolas, recorriendo mis piernas al mismo ritmo con que me iba invadiendo un demonio caliente en mis muslos, en mi sexo, y que prolongándose acabó estrellándome en mis sienes justo en el instante en que sus manos alcanzaron mi cinturón y lograron desabrocharlo. Desaparecieron todas las fronteras invisibles entre ella y yo. Creo que fue por ello que decidí tomar la iniciativa acariciándole uno de sus senos mientras me alzaba, facilitándole así la tarea, siempre engorrosa, de bajarme los pantalones. Ella dijo: «Eso es, sigue adelante». Y ya no recuerdo más que la quemadura que me hicieron estas palabras. Todo se me va al negro hasta saborear el regusto dulce de la sangre en mis dientes y en mi boca. Entre el amasijo de hierros y plásticos, en el caos, pude distinguir un trozo de piel burdeos que era idéntico al de mis zapatos. Cuando logré agarrarlo y tirar de él, comprobé que no podía extraerlo de debajo de uno de los laterales del vagón que se había plegado hacia el interior. Algo estaba atrapándolo. Pude introducir mi mano por el hueco que quedaba sobre mi zapato y tanteando comprendí que algo lo sujetaba y que ese algo era una mano. Recordé entonces sus manos, las manos de la mujer. Aunque finas y de largos dedos, no eran delicadas. En el dedo corazón de su mano izquierda llevaba un ordinario y barato anillo dorado con una perla rosa igualmente falsa. El mismo anillo que llegué a tocar en los dedos que agarraban mi zapato. No sé si fue por el calor, pero creo que sufrí en el justo momento en que tocaba este anillo y recordaba las palabras que se me quedaron grabadas, un desvanecimiento. Eso es, sigue adelante. El jueves 16 de abril tuve el privilegio, amigas y amigos, de acompañar a la escritora Juana Rodríguez Macías en la presentación que tuvo lugar en el Hotel Alcora de San Juan de Alnalfarache de su nuevo poemario Cuando llueve dentro. La obra, publicada por Cuaderno del Laberinto, está prologada por el poeta Enrique Gracia Trinidad. Fue un acto particularmente emotivo y luminoso, donde la autora estuvo arropada por multitud de amigas, amigos y familiares. Allí
pudimos todos disfrutar de los versos rotundos, humanos, sensibles de nuestra querida Juana, quien más tarde, el martes 19 de mayo, presentaría su poemario en Madrid, en la Biblioteca Pública Mario Vargas Llosa, junto al propio Enrique Gracia Trinidad y la editora Alicia Ares. Hoy Juana nos acompaña en este último programa del curso para hablarnos acerca de esta obra, de su proceso creativo y su génesis. Bienvenida, Juana, a esta que es tu casa. Es un placer tenerte entre nosotros. Buenos días, Tomás. A ti y a todos los oyentes de la estantería. Quería daros las gracias por la invitación y la oportunidad de poder traer a esta radio mi nuevo poemario. Se llama Cuando llueve dentro. Lo ha publicado Cuadernos del Laberinto y está dentro de la colección Anáqueles de poesía. El prólogo es de Enrique Gracia Trinidad, mi maestro. Este poemario es un naufragio voluntario por la geografía de la vida, de las personas que la comparten de una u otra manera. Se compone de 5 estaciones en las que intento diseccionar la búsqueda, la soledad, el desgarro, buscando refugio seguro, ese que todos necesitamos. Son 5 partes diferentes, entre ellas que van desde un aguacero íntimo hasta el momento en el que el agua ahoga y no te queda más que nadar contra corriente con todas tus fuerzas. Si me lo permitís, os voy a leer un poema corto de cada una de estas estaciones. La primera lleva por título El aguacero dentro de mí. Tal vez sea la parte más confesional del poemario. He intentado encontrarme de nuevo con las mujeres que fui y con la que soy ahora. El poema se titula Ojo sin poniente. Ya no conozco a la chica rubia que corre de un lado a otro de la terraza sin abarcar a todo y que no sabe cómo huele París. Ni a la madre despeinada que apenas ha dormido, a la que se le derraman los senos en la cola del metro y jamás amaneció en Venecia. Ni a la viuda resignada que soñaba con el año que viene y no llegó nunca. Tras los muros, eternamente duerme Atenas. Ni al amante de un trapecista que se metió a poeta alimentando la mañana en lo oscuro del deseo o en una ventana con vistas al mar. Guardo el aire por si acaso más tarde pudiera respirar, sabiendo que vivo aún mientras me devora la prisa del tiempo. Miro ausente el paisaje silencioso en este viaje de ida, huyendo de un poniente sin ojos que viene acortando el día. Puede ser contradictorio o parecerlo, pero es curioso cómo, estando empapadas en la boca de las mujeres que me rodean, siempre suele haber un incendio. De ellas cojo el impulso necesario para no retroceder ni un milímetro. Es el caso de Soledad Serrano Fabre. Ella es actriz, poeta y divulgadora cultural. Los ecos de tu voz. Mujer de mimbre, luz, arco en la lluvia. Jamás su amor poeta cantó una misa. En su pecho, desnuda vocación, tener un corazón no es suficiente. Tijera ardiente de glaciares lirios, nombre que tiembla, ángulo en el suspiro de una silva, en el abismo largo de un soneto. La voz profunda y clara trenza suaves los hilos en frases frágiles, derramando su savia en cascada. Sigue siendo verbo, libre, invicta. Antes y después del amor, tenemos que intentar volver a ser laguna. Qué fácil es tu olvido. Me colocas en mitad de la arena y con todas tus fuerzas soplas. Qué sencillo es olvidarte. Qué trágico no sentir la urgencia del rastro que dejaba tu amor cuando, sin asombro, azotaba mi pecho limpio. Qué cómodo este olvido mutuo. Qué triste leerte deja nada.
perder en un poema al mar de tu presencia, saber que lo único que puedo hacer con el recuerdo es sacarlo a pasear si no estás y la vida apremia. Volverse deslenguada y escribir con honestidad, sin disimulo, lo que se siente, lo que se piensa, no es tarea fácil. Este poema se llama Lo que no mata te hace fuerte. Era día de salario y aunque la tarde llegaba a su fin, no había regresado. Todos en el salón aguardábamos con un sentimiento de miedo en la boca del estómago y ese dolor que produce el hambre. La llave giró después de varios intentos. Él atravesaba el pasillo tropezando con los escasos muebles. Miró a mi madre desafiante. Arrojó unas monedas a su delantal. Comprar verjones es lo que comen las palomas y no se mueren. A todos en algún momento nos llega el agua al cuello y sentimos cómo nos ahogamos, ¿verdad? Hálito, quiero que me abraces cuando el frío en enero use solapa en pico, que pasees mi anemia con bufanda y guantes de ópera. Quiero que tú me quieras algún tiempo, que busques en estos huesos el calor de un sol invernal, que beses mi ansiedad cubriéndola en un abrigo de parca. Quiero que tú me quieras con la piel pálida del rostro, que ates el fular encarnado a la cintura cuando suenen las sirenas. Yo te quiero con tu traje clásico, con la bala en la frente, con tu cara de muerto. Este libro está hecho de lluvia, empapa por dentro, no hay forma de secar lo que resuma, y el amor, el dolor, la pasión son sentimientos que inunda. He intentado mirar al miedo de frente y plantarle cara. Contaros cómo se tiembla de frío cuando te levantas con más de una trinchera entre los ojos. Lo que se siente cuando te miras al espejo y te das cuenta de que ha pasado una vida y sigues buscando un lugar donde quedarte para siempre. Entre tanto, del árbol caen hojas a destiempo y no puedes hacer otra cosa más que navegar sobre mil grullas de papel. Quisiera despedirme de vosotros con un poema que habla sobre el daño que hace el silencio, sobre lo que nos perjudica dejar las cosas dentro, no hablarlas o no escribirlas. Se llama Mientras haya tiempo. Hace ya tanto que no cuento cómo crece la raíz, el herido tronco de mi cepa, ese modo en que se esconde la sombra de la bestia. Hace ya tanto, madre. Asumo la derrota en el desprecio de una niña repleta de memoria. La vuelta en la solapa del abrigo ventirá por el cuello su vergüenza. Entonces la ternura era otra cosa. Estos hombros con el peso se me hunden, incapaz de aguantar tu indiferencia. Qué secos están mis huesos, qué tristes. A este mismo dolor van sucedidos. Deja que sane, madre, entre tus brazos antes de que te mueras o me muera. Muchas gracias a todos. Feliz día. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Pereira García, vuelve a acompañarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla habitualmente de sus autores, autoras y lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos deleitará con su rica, brillante y original evocación, mucho más que una simple reseña, de la obra dramática Doña Rosita la Soltera, del escritor, poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca.
Este drama, conocido también por El lenguaje de las flores, escrito en 1935, sería la última obra estrenada en vida del autor, concretamente el 13 de diciembre de 1935 en el Principal Palace de Barcelona con la compañía de Margarita Xirgu. Disfrutad, como siempre, amigas y amigos, de la palabra siempre precisa y de la voz siempre libre y clara de Loreto Perera y su tiempo para leer. Un fuerte abrazo, compañera, y hasta muy pronto. Ya soy vieja. Ayer le oí decir al ama que todavía podía yo casarme. De ningún modo. Ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise con toda mi sangre, con quien quise y con quien quiero. Todo está acabado y sin embargo, con toda la ilusión perdida, me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos, que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir, quiero no ver, quiero quedarme serena, vacía. ¿Es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar con libertad? Y sin embargo, la esperanza me persigue, me ronda, me muerde como un lobo moribundo que apretara sus dientes por última vez. Soy como soy. Ahora lo único que me queda es mi dignidad. Lo que tengo por dentro lo guardo para mí sola. ¿Qué os voy a decir? Hay cosas que no se pueden decir porque no hay palabras para decirlas, y si las hubiera, nadie entendería su significado. ¿Me entendéis si pido pan y agua? Y hasta un beso. Pero nunca me podríais ni entender ni quitar esa mano oscura que no sé si me hiela o me abraza el corazón cada vez que me quedo sola. Sería el cuento de nunca acabar. Yo sé que los ojos los tendré siempre jóvenes y sé que la espalda se me irá curvando cada día. Después de todo, lo que me ha pasado, les ha pasado a 1000 mujeres. Bienvenidos un día más al programa La Estantería de Tomás Sánchez Rubio, aquí en Radio Proverso. Gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros terminar la temporada haciendo un homenaje a la tierra andaluza que vio nacer al ilustre Federico García Lorca, que tanta belleza escribió antes de su trágica e injusta muerte. Hemos comenzado con una parte del monólogo de doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores. Está estructurada en 3 actos que se sitúan en 1890, 1900 y 1910. En el primero se nos presenta la afición del tío al cultivo de las flores, así como el personaje de la tía y el ama, que comparten, a pesar de las discusiones constantes, un amor inmenso por Rosita, la sobrina que se ha criado con ellos y que está comprometida con su primo. Aprovechando una salida de Rosita, el sobrino, su novio, viene a anunciar a su tía que se marcha a Tucumán, Argentina, donde está su padre, pero le promete que volverá para casarse con Rosita y que ella lo esperará. En el segundo acto, 10 años después, mientras el mundo cambia, Rosita aborda su ajuar esperando las cartas de su primo. La tía y el ama discuten sobre si Rosita debería olvidarlo y casarse. En esta época, las solteras son despreciadas por la sociedad y aquí creemos que ya debemos dejarlo para que sean ustedes quienes descubran el desenlace de esta historia en la que Lorca elige el nombre de la protagonista, Rosa, para simbolizar lo que cambia de color y cómo se marchita. La obra muestra la historia de la decadencia física y emocional de la protagonista, que como la rosa va marchitándose bajo la esperanza y bajo las estrictas convenciones sociales de la época. Esta obra fue escrita en 1935. Su última obra estrenada en vida el 13 de diciembre de ese mismo año en el Principal Palace de Barcelona con la compañía de Margarita Xirgu. Es una obra de mujeres que sigue transmitiendo un gran mensaje en la actualidad.
cuántas doñas Rositas hubo y hay en el mundo. Esas que, sometidas a las normas y costumbres de una sociedad injusta, se vieron abocadas al desprecio colectivo, a las críticas constantes y a una crueldad innecesaria solo por el hecho de haber sido rechazadas o no queridas por un hombre con el que formar una familia y cumplir el cometido que se esperaba de ellas y para el que habían sido educadas, además. La cuestión ha cambiado y ya las solteras no se ven sometidas a tanta presión como hace un siglo. Incluso las madres solteras son aceptadas y admitidas en los círculos sociales. Sin embargo, aún queda sectores de la sociedad que creen firmemente que permanecer soltera es un estigma o un fracaso, que la mujer debe tener novio, luego comprometerse, casarse y finalmente tener hijos. ¿O no recuerdan las impertinentes preguntas de las amigas de sus madres cuando eran jóvenes? ¡Qué mona la niña! ¿Tienes novio? ¿Y cuándo conseguirás una relación estable? Y si la conseguía, venía la consiguiente pregunta: ¿para cuándo la boda? Mira que se te pasa el arroz. Y si la boda llegaba, ¿qué? Ya estás embarazada. Los hijos son la bendición del matrimonio, porque sin hijos, un matrimonio no es del todo un matrimonio. Y si llegaba el primer hijo, pues el consejo siguiente: ¿para cuándo el segundo? Mira que un hijo que sea solo se cría muy consentido, y eso no es nada bueno. Y así te pasabas la juventud presionada bajo unas normas sin ninguna opción de plantearte o decidir si eso era lo que deseabas realmente en tu vida. En la obra que hoy hemos traído, Rosita, la protagonista, no pudo ni elegir, ni decidir, ni imaginar siquiera si existían otras posibilidades fuera del matrimonio y de formar una familia. Afortunadamente, hemos ido transformando esa mentalidad y hemos permitido abrir espacios para otras formas de vida. Rosita no gozó de esos privilegios y sufrió injustamente unas costumbres que le hicieron mucho daño, de forma además innecesaria, como expresa en el monólogo inicial con el que hemos comenzado el programa de hoy. Deberían leer esta obra de teatro, sin olvidar el contexto en el que la historia se desarrolla. Y además, juzguen ustedes mismos cuánto ha cambiado la sociedad hasta nuestros días, si es que ha cambiado tanto como debería. Esta obra es un clásico hermoso y triste a la vez. Yo tuve la oportunidad de verla representada en el Teatro Guimerá de mi ciudad. Fue interpretado por Nuria Esper en el papel de Rosita y Encarna Paso en el de Ama, que para mí fue sublime su interpretación. Contaba apenas 14 años, pero disfruté inmensamente de aquella obra que a la salida me provocó muchas reflexiones y planteamientos sociales de aquellos años que corrían, los 70. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy y también de la temporada de La Estantería en Radio Proverso. Quería darle las gracias a Tomás por permitirme dar voz a mis elecciones literarias con total y absoluta libertad. De verdad que ha sido un honor y un enorme placer acompañarlos, y como siempre, ya saben que mi recomendación fundamental es leer y seguir leyendo. En sus manos está qué libro elegir, pero les aseguro que en mi vida personal ha sido una ayuda, un desahogo, un refugio, un lugar en el que cada día me puedo desvincular de lo que me acosa, de ese ruido que se oye, que parece que nos quieren meter a martillazos en la cabeza, de este mundo que parece que no va tan bien, porque realmente no va tan bien. Aunque en el fondo pienso que lo que pretenden es crearnos miedo para así ser más manipulables. En fin, queremos despedirnos, no sin antes deseándoles y mandándoles, mejor dicho, un enorme abrazo con sabor atlántico. Este océano
en el que nací y que tanto ha significado en mi vida como lectora, como escritora y como mujer. Si hemos conseguido que solo una de nuestras elecciones en nuestra sección Un tiempo para leer haya despertado en ustedes el deseo de coger ese libro y leerlo, nos damos más que por satisfechos. Y si además hemos conseguido emocionar no con nuestras palabras, sino con las palabras de algunos de los autores y autoras que hemos querido traer hasta el programa, pues, ¿qué quieren que les diga? Que la misión se ha cumplido. Es un honor y he estado muy orgullosa de estar acompañándolos y sentirme acompañada por ustedes durante toda esta temporada. Y les damos unas gracias, pero mayúsculas. Espero que nos volvamos a encontrar. Hasta siempre y gracias inmensas por estar ahí. Amigas y amigos, hoy, como hace unas cuantas semanas, vuelve a honrarnos con su visita a la estantería el profesor de literatura española José María Fernández Vázquez, miembro del Departamento de Filología y Traducción en la Universidad Pablo de Olavide de nuestra ciudad. Hoy volverá a compartir con todos nosotros una de sus interesantes relecturas. En este caso se trata de la primera novela de la fascinante escritora salmantina Carmen Martín Gaite, Entre visillos, que sería galardonada con el Premio Nadal en 1957 y publicado al año siguiente. Disfrutad de las palabras de José María y de sus peculiares y sabrosas relecturas. Muy buenas, queridos oyentes de la estantería. No podíamos dejar pasar más tiempo sin recordar la obra de una de las escritoras más influyentes de la literatura española del siglo XX, Carmen Martín Gaite. Y vamos a recordar su novela Entre visillos, de 1958 y galardonada con el Premio Nadal en 1957. En este sentido, debemos reseñar que el Premio Nadal había galardonado a Carmen Laforet por Nada en 1944, a Elena Quiroga por Viento del Norte en 1950, a Dolores Medio por Nosotros los Riveros en el 52. Con lo cual, que sea una mujer quien lo gane no es una novedad, sino una afortunada posibilidad. Carmen Martín Gaite nació en 1925 y el año pasado se cumplieron 100 años de su nacimiento y 25 de su muerte, ya que falleció en el año 2000. En Andalucía se recuperó su figura, pues su novela El cuarto de atrás, de 1978, Premio Nacional de Narrativa, se incluyó como lectura obligatoria para el alumnado de segundo de bachillerato de la asignatura de Lengua y Literatura, con lo cual se recuperó su figura como escritora y también de las mujeres escritoras que han sido relegadas tantas veces en los estudios literarios y que desde estas relecturas queremos reivindicar siempre su trabajo creativo. La producción literaria de Martín Gaite es extensa, con novelas como El balneario, Retahíla, Ritmo lento, Caperucita en Manhattan, deliciosa reinterpretación del popular cuento. También tradujo a Virginia Woolf, Primo Levi, Gustave Flaubert. Del mismo modo escribió ensayos como Uso amoroso en la posguerra española, Vida cotidiana en tiempos de Goya. Su pasión por la escritura la llevó a escribir relatos, poesía y guiones para televisión como la famosa serie de Santa Teresa de Jesús, interpretada por Concha Velasco. Pero centrémonos en la novela de hoy, Entre visillos. En primer lugar, es la primera vez que un matrimonio gana el Premio Nadal, pues en 1955 había ganado dicho premio El Jarama, escrita por su marido Rafael Sánchez Ferlosio, hijo de unos ideólogos de la Falange, Rafael Sánchez Mazas. Sánchez Ferlosio, como Martín Gaite, pertenecían a la llamada generación de los 50, donde se encontrarían, entre otros, Carlos Mundo de Ori, Alfredo Menardo, Alfonso Sastre. Una pequeña nota biográfica sobre Martín Gaite es que su matrimonio no fue afortunado y terminaría separándose de Sánchez Ferlosio, y los dos hijos que tuvo durante su matrimonio terminaron muriendo, Miguel de meningitis y Marta de sida con 28 años. Sin embargo, ese dolor por la muerte de ambos hijos no impidió que Martín Gaite siguiera su carrera creativa. Volviendo a la obra de Entre visillos, nos encontramos ante un proceso como poco de ninguneo a la creación femenina frente a la masculina. Así, cuando se conoció el resultado del jurado, La Vanguardia de Barcelona y el ABC de Madrid, vincula su concesión al nombre de su marido y por ende de su suegro. Así, El Blanco y Negro, revista dominical del ABC,
el 11 de enero del 58, señala que la escritora, como esposa de un escritor que también logró el Nadal y no era de un literato famoso, Rafael Sánchez Maza, quería evitar toda sospecha de influencias personales en el jurado. El ABC del 8 de enero del 58 tampoco duda en poner en entredicho la valía de la obra seleccionada. La obra que ahora ha lanzado su nombre a la actualidad literaria española fue escrita en una agenda casera. Empezó a escribirla en 1955, pero como disponía de poco tiempo porque dedicaba la mayor parte de la jornada a las cosas del hogar, trabajó pocas horas. Divide su tiempo entre sus obligaciones domésticas y sus aficiones literarias. Está casada desde hace 4 años. Es una muchacha sencilla, madre de una niña que ahora tiene 18 meses. La crónica no tiene desperdicio. Cosas del hogar, muchacha sencilla, madre, obligaciones domésticas, aficiones literarias. Desde luego ese perfil se aleja de la premiada con un Premio Nacional de Literatura, con el Premio Príncipe de Asturias, con el Premio Anagrama de Ensayos, etcétera, etcétera. A pesar de esos inconvenientes o matices, si fueran ciertos, la novela Entre visillos se considera una de las mejores 100 novelas de la literatura española del siglo XX, junto con otra obra de Martín Gaite, Retahíla, y para satisfacer su curiosidad, también está en El Jarama de Sánchez Ferlosio, que es una magnífica novela. ¿Pero qué ocurre en Entre visillos? Probablemente no sucede nada. Es una novela tranquila, conformista casi. En una ciudad de provincia, que no se nombre pero que se imagina como Salamanca, ciudad natal de Martín Gaite, se va a narrar la vida cotidiana de unos jóvenes que no ven esperanzas en su futuro. La novedad surge en el punto de vista que va a ser el de las mujeres que ven la vida desde los balcones de su casa, asomándose a ella entre visillos para que no la reconozcan. Así, el núcleo central de la narración lo conforman las hermanas de Natalia, que espera irse a estudiar a Madrid, Julia, que solo quiere casarse con un novio que no la ama, y Mercedes, que con 30 años asume que se ha convertido en una solterona. El tema del matrimonio, por venir, es una constante en la obra. Todas las jóvenes buscan ese matrimonio, aunque no sea feliz como el de Elvira, quien acepta casarse con Emilio a pesar de amar a Pablo Klein, o el de Gertrude, que desde el noviazgo acepta la autoridad indiscutible del futuro esposo, pues no quieren ser solteronas. Frente a estas mujeres se encuentra Rosa, la cabretera despreciada por todos y todas, que sin embargo se hace amiga de Pablo Klein. Frente a las chicas están los chicos. Destaca el personaje de Pablo Klein, joven de origen alemán que viene al instituto a dar clases y se tropeza con Natalia, a quien anima en sus inquietudes. Será una especie de observador neutral de un modo de vida que no entiende del todo. Los otros chicos buscan el acomodo de oposiciones a notarías para poder casarse, o en el caso de Miguel, proletariado industrial en Madrid, desea escapar con su novia para vivir alejado de un ambiente asfixiante. El final de la novela es la ida de Pablo Klein de la ciudad y al mismo tiempo el estancamiento eterno de esta. ¿Pero qué hace especial a esta novela? Sin lugar a dudas, la voz. La voz de Carmen Martín Gaite, que se convierte en la voz de todas las protagonistas de la obra. No pretende adoctrinar, no pretende salvar. Es la voz de la espontaneidad, de la naturalidad. Son mujeres de carne y hueso que cuentan sus angustias, grandes o pequeñas, en el hoy, en el ayer, en el ahora de la narración. En esa balconada no solo se ve una vida de provincia, sino la sociedad española, con sus rebeldías como Natalia, su amargura como la de Mercedes. No es un retrato fijo de una ciudad de provincia, es un retrato móvil, lentamente móvil como era la sociedad española de los años 50, que poco a poco quiere salir adelante, avanzar, y la mujer no quiere ocultarse más entre visillos, aunque sean blancos. Muchas gracias por su atención y nos seguimos escuchando en La Estantería. Amigas y amigos de La Estantería, hoy vuelve a acompañarnos nuestra querida Rosana Rosa di Grazia, profesora de lenguas y escritora catanesa. En su primera aparición en el programa, Rosana nos habló de una de sus autoras preferidas, la estadounidense Louisa May Alcott, así como de la célebre novela de esta, Mujercitas, Little Women. Hoy vuelve con un análisis original, detallado y reflexivo acerca de la relación entre aquella obra y el universo femenino de la novela de Candace Bushnell, Sex and the City, conocida en nuestro país sobre todo a través de la serie Sexo en Nueva York.
dos pilares fundamentales de la literatura femenina universal, como dice nuestra autora. Rosana, amiga, bienvenida a esta que es tu casa. Gracias por acompañarnos de nuevo hoy en la estantería. Tengo ambición. Quiero hacer algo espléndido, algo heroico o maravilloso que no se olvide después de mi muerte. Estas palabras no las escribió una emprendedora de éxito en su biografía de Instagram. Las escribió Louisa May Alcott en 1868 a través de los ojos de Jo March. Pero fíjense en esta otra. A veces el camino más difícil es el que recorremos solos, pero es el que nos hace más fuertes. Pero, ¿quién dice que no puedes recorrerlo con unos zapatos fabulosos? Esta vez, la voz es la de Carrie Bradshaw, caminando por el asfalto de Manhattan más de un siglo después. Muy buenos días, buscadores de historias y náufragos de la cultura. Bienvenidos a Radio Proverso, el espacio donde la cultura no solo se analiza, se vive a máxima velocidad. El espacio donde los libros y las pantallas se miran a los ojos. Hoy tenemos en el laboratorio una materia verdaderamente incandescente, un análisis que hará saltar de su silla a los puristas de la literatura e iluminará los ojos de los seguidores de series más apasionados. Vamos a dinamitar los prejuicios cronológicos para trazar un puente, una pasarela de seda y papel, entre el Massachusetts de la Guerra de Secesión y la Manhattan del cambio de milenio. Hoy, en este episodio especial, vamos a demostrar que entre el desván polvoriento de las hermanas March y los armarios repletos de Manolo Blahnik, de las chicas neoyorquinas, existe un hilo rojo inquebrantable: la lucha por la identidad femenina. ¿Qué tienen en común un corsé decimonónico y un par de tacones de aguja? Mucho más de lo que la crítica ortodoxa se atreve a admitir. Hoy diseccionamos Mujercitas y Sex and the City, Sexo en Nueva York en España, Sexo en la Ciudad en Hispanoamérica, como dos pilares de una misma genealogía de ruptura. Dos pilares de la narrativa femenina que, pese a la distancia física y temporal, comparten un mismo hilo rojo: la redefinición de la identidad y la ruptura radical de los paradigmas sociales. Pónganse cómodos que hoy dinamitamos las barreras del tiempo. Para entender a nuestras protagonistas, debemos primero entender el sustrato en el que germinan, ese humus histórico que las ve florecer. En el siglo XIX, Louisa May Alcott escribe un Bildungsroman, o sea, novela de aprendizaje colectivo. Su genialidad radica en dotar a las niñas March de una individualidad política, talentos específicos e incluso una voz laboral dentro de los confines asfixiantes de la casa. Damos un salto de 130 años y la casa ya no es el refugio, la ciudad entera es el hogar. La ruptura en Sexo en Nueva York se desplaza hacia la emancipación económica y la liberación sexual. Si las March luchaban por el derecho a simplemente ser, las chicas de Nueva York luchan por el derecho a tenerlo todo, sin pedir disculpas. Sin embargo, en ambos universos, el motor inmóvil es la sororidad, la convicción de que el vínculo entre mujeres es la única estructura de soporte dialéctica y segura frente a un mundo regido por la hegemonía masculina. Pero bajemos un momento al subsuelo de la trama, porque hay un detalle sociológico que suele pasar desapercibido: el vacío del poder masculino. Tanto en las colinas de Massachusetts como en los rascacielos de Nueva York, el padre es una figura casi espectral.
En Mujercitas, el señor March está en la guerra. Es una sombra moral, una presencia epistolar que jamás interviene en la gestión del caos cotidiano. En Sexo en Nueva York, el patrón se repite. Los padres son los grandes ausentes y el de Carrie en particular es solo un recuerdo de abandono. Ambas obras crean, quizás involuntariamente, una utopía matriarcal. Al eliminar la supervisión del patriarca, Alcott y los creadores de la serie permiten que las mujeres se autogobiernen, cometan sus propios errores y dicten sus propias leyes económicas y sentimentales. Es un espacio de libertad pura que nace precisamente de una ausencia. Entremos en la fase de análisis comparado de estas figuras arquetípicas que se reflejan a través de los siglos. Jo March frente a Carrie Bradshaw representan las narradoras heterodoxas. Ambas son el daimon, el espíritu guía de la historia, y por supuesto escritoras. Jo utiliza su pluma como espada de supervivencia para mantener a su familia. Carrie la usa para cartografiar la psique romántica moderna en su columna del periódico y en un momento posterior en sus libros. Ambas encarnan el conflicto entre la autonomía personal y la alteridad amorosa. Jo debe decidir si sacrificar su libertad por un compañero, primero Laurie, luego el profesor Bear. Carrie debe discernir si Mr. Big es un complemento, una limitación para su ser. Y ambas convierten su propia vida en materia literaria. Meg March frente a Charlotte York son las guardianas del ideal, porque ambas representan el romanticismo tradicional y la búsqueda de la estabilidad. Meg elige la pobreza digna por amor y se convierte en la madre de familia perfecta. Charlotte persigue la quimera del caballero blanco y el matrimonio ideal. Sin embargo, ambas sufren una desmitificación necesaria. Meg aprende que el matrimonio es un trabajo arduo. Charlotte comprende que la felicidad puede habitar la imperfección, lejos del protocolo, de la mano de un abogado calvo y algo torpe como Harry. Beth March frente a Miranda Hobbs. Son integridad frente a lógica. Este es el binomio más fascinante por su antítesis. Beth es la introspección, el sacrificio y la armonía espiritual. Miranda es el cinismo pragmático y la razón blindada. Pese a sus diferencias, ambas representan la elección difícil. Beth elige repliegue para preservar su esencia. Miranda enfrenta el mundo jurídico masculino convirtiéndose en una coraza andante para gestionar el equilibrio entre carrera y maternidad. Amy March frente a Samantha Jones representan la ambición y el deseo. Esta comparación es mi favorita por su audacia. Ambas son figuras que rechazan el sentimiento de culpa. Amy es una pragmática que entiende que el matrimonio en el siglo XIX es un contrato social necesario para financiar su talento artístico. Y Samantha es la apoteosis de la liberación sexual y el éxito profesional autónomo como relaciones públicas. Ambas saben lo que quieren, estatus, placer, reconocimiento, y evolucionan desde la vulnerabilidad hacia una fortaleza inquebrantable. Para los que quieren profundizar, hay minas de oro, minas temáticas de oro que no podemos obviar. Por ejemplo, ¿quién nos guía? ¿Quién nos guía? Y aquí tenemos Marmee
frente a Nueva York. En Mujercitas, la brújula moral es Marmee, la madre, puerto seguro de la moralidad. En Sexo en Nueva York, el mentor es la propia metrópoli. Como dice Carrie, Nueva York es el quinto personaje. Hemos pasado de la protección familiar a la educación, a veces cruel, de la jungla de asfalto. Parafraseando la famosa canción de Alicia Keys, Nueva York, jungla de asfalto donde los sueños se hacen realidad, no hay nada que no puedas hacer. Otro punto es el dilema del héroe. Laurie frente a Mr. Big. Este debate me apasiona. Joe tiene el valor de rechazar a Laurie, el pretendiente ideal, porque sabía que perdería su esencia. En contraste, Carrie pasa años persiguiendo la sombra de Mr. Big, un hombre emocionalmente inmaduro. ¿Eran las mujeres del siglo XIX más valientes ante la dependencia afectiva que las de hoy? Bueno, a ver, no sé. Otro factor importante es el chantaje de los fans. El fanservice no lo inventó Netflix. Louisa May Alcott recibió miles de cartas exigiendo que Joe se casara. Ella, por despecho comercial, la casó con el profesor Bear en lugar de con Laurie. Un siglo después vivimos un eco de esto. Muchos sostienen que el final perfecto de la serie era Carrie caminando sola por Manhattan. Pero la presión del público llevó a las películas y a darnos ese matrimonio de cuento de hadas con Mr. Big. Otro punto interesante es la moda como armadura. Para las March, un vestido de seda era dignidad ante la escasez. Aparecer para no desaparecer. Para las chicas de Nueva York, la moda es poder, identidad e incluso una herramienta de comunicación política, desde el tutú de Carrie hasta los trajes de colores vibrantes de Samantha, por ejemplo, para dominar la junta directiva. Y finalmente, otro factor no menos importante es el dinero, de la supervivencia al consumo. Joe vende su cabello para ayudar a su padre, economía de la austeridad. Carrie gasta sus ahorros en zapatos de lujo, economía del deseo. Y esto es el reflejo perfecto de la evolución del capitalismo y el nuevo rol de la mujer como motor de consumo global. Para terminar este viaje, miremos el mapa. Por un lado tenemos Concord, el epicentro del trascendentalismo de Thoreau y Emerson, un lugar diseñado para la revolución del espíritu. Por otro tenemos Manhattan, el corazón del capitalismo global y la revolución del estilo de vida. Yo las llamo las dos capitales de la esperanza. La mirada de Joe March soñando con Europa desde una ventana y la de Carrie Bradshaw observando el horizonte neoyorquino desde su taxi tienen el mismo brillo. Es el sueño americano en clave femenina. Es la convicción de que el entorno es el escenario donde una mujer decide por fin quién quiere llegar a ser. Querida audiencia, poner en diálogo estas dos obras nos demuestra que la sororidad es poder, que la evolución de la elección es nuestra mayor conquista y que ya sea frente a un piano viejo o con un Cosmopolitan en la mano, el mensaje es idéntico. Las mujeres tienen el derecho soberano de escribir su propia historia. Y con esto cerramos el telón por hoy. Espero que este viaje de los corsés a las pasarelas les haya estimulado las neuronas. Lean a Alcott, vean a Carrie, pero mantengan siempre el espíritu crítico. Soy Rosana para Radio Proverso, la radio que es cultura. Hasta la próxima.
vida que no acaba de acabarse, al venir a despedirse de uno, o deja los sentidos en ayuno, o puede como inmortal afanarse. Vida que ya no llegará a terminarse, pero en ti busca partirse en dos, o vuela consumiéndose al adiós, o pretende la eternidad al matarse. Lo único cierto, Señor, es que nada pasa, pues según lo que cuentas quien la porta, el sufrimiento a todos nos sobrepasa. Pero vivir entre lágrimas, ¿qué importa? Si la vida entre ausencia haya casa, vivir así, para el pesar, hace la vida corta. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestra admirada Soror Violante d'Useu, concretamente con el bello soneto Vida que non acaba de acabarse, traducido también por el escritor Felipe Botero. La profesora argentina Guadalupe Sobrón Tauber, en un artículo titulado La humildad de un ingenio femenino, que nos acerca a las circunstancias de la publicación de la obra de Sor Violante, nos dice lo siguiente. En un primer contacto con la poesía de Sor Violante hay un aspecto que emerge velozmente, la conciencia escrituraria de una mujer. Este rasgo, que comparte con otras escritoras contemporáneas como Sor Juana María de Zayas o Feliciana Enrique de Guzmán, subraya la naturaleza aparentemente conflictiva de la escritura de pluma femenina. La profesora Sobrón nos dice respecto al mundo literario del siglo XVII en la península ibérica que las prácticas discursivas atenientes a las monjas abren un espacio de discusión que comienza a tener una mayor visibilidad. Las mujeres en convento tienen un vínculo fluido con la escritura, aunque restringido a formas específicas, encargos en manos de superiores, principalmente varones, supervisiones constantes, acotaciones temáticas y una circulación casi estrictamente en el orden de lo privado. Aun así, el efectivo contacto con la alfabetización en los conventos posibilitó en la época la existencia de escrituras femeninas particulares que han llegado, ya sea solo en archivo o mediante muy pocas publicaciones, a nuestras manos. Entre ellas se encuentra la obra poética de Sor Violante, excepcionalmente publicada en su época, aunque con ediciones recientes muy limitadas. Y es que, a pesar de que la escritura femenina conventual era una práctica cotidiana, no así su publicación. La circulación de los escritos, cuando no se limitaba a la cotidianidad, solía hacerse en certámenes poéticos y a lo sumo la circulación en pliegos. Pocos son los casos en los que se lleva a cabo la publicación y más de obras literarias recreativas. Por eso, el hecho de que esta escritora haya llegado a publicar en vida no es en absoluto menor. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí. No dejéis de leer, de crear, de aprender. Un fortísimo abrazo para todos vosotros.